Ahora sí. Pues venga, ya ha empezado la grabación. Contadme, ¿qué queréis que veamos? Vale, Laura, era el GP2 2017-2018, ¿no? Vale, Sí, el 2. pues Ese entonces, que... antes de empezar, voy a irme, voy a ir compartiendo para que quede en el curso. Entonces estáis diciendo, en 2017-2018 nos vamos al PI2 o al PI1, ¿no? 1-1. No, pero de 2017-2018, no Sí, 2019. toda la razón del mundo. En el primer parcial y queréis el GP2, este de aquí. Sí. Venga, entonces tenemos, dejarme que me lo lea, que de memoria no me lo sé. Una cónica está definida por los puntos de paso A, B y C y tenemos dos tangentes A y B, ¿vale? Fijaros que como las tangentes por A y por B son paralelas, eso quiere decir que el segmento AB tiene que ser un diámetro de la cónica y que el centro de la cónica tiene que estar en el centro de A y de B. ¿Eso lo vemos directamente o no? Sí, eso es lo único que hemos sacado. Bueno, pues mirad, por lo menos el centro, este es uno de esos ejercicios en los que tenéis una de las preguntas, que es la B, es medio de gratis, ¿vale? Sí. Y luego, a partir de eso, me están pidiendo la tangente por C a la cónica y dos parejas de diámetros conjugados, A', BB', solo direcciones, y luego los ejes de la cónica, solo direcciones, ¿vale? Sí. Entonces, venga, voy a coger un GeoGebra y vamos a hacerlo con GeoGebra. ¿Qué preferís, GeoGebra o que saque la cámara? A mí me da igual, la verdad. Bueno, pues entonces hago GeoGebra, que es bastante menos incómodo. Archivo, nueva ventana y venimos para acá y vamos a compartir el GeoGebra. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, lo que tenemos aquí, tenéis el cuadernillo al lado o el examen al lado para poder verlo. Yo me lo voy a poner aquí en un lateral. Aquí no hace falta que mire el chat porque estáis aquí las dos y entonces no, las tres y no va a haber problema. Entonces lo que decimos es que yo tengo aquí una recta, que tengo un punto A y ese punto de ahí que saber dónde está. Tengo una recta paralela por un punto B. La esta por este punto de aquí, donde este punto se llama B, y tengo un punto C por ahí dando vueltas. Y por terminar de renombrar, esta de aquí es la tangente de A y esta es la tangente de B. Venga, ¿alguna idea de cómo atacar esto o 0 para 0? ¿Cómo determinamos la tangente por el punto C? Por polaridad. La podemos hacer por polaridad. Esa es la primera idea que yo puedo tener. Yo puedo decir, bueno, pues voy a trabajar con polaridad de manera normal y la saco. La otra manera de hacer este problema sin trabajar demasiado, ¿cuál sería? Proyectividad. Proyectividad sí, pero dentro de una proyectividad, tú cuando trabajas en proyectividad tienes dos opciones. O bien puedes coger la cónica puntual como haces, es decir, yo cojo un vértice y digo, venga, pues desde este vértice proyecto este haz, desde este otro vértice proyecto este otro haz, y sabéis que tirando por aquí lo que acabo llegando yo es a las tangentes por D y por E. Esa es una manera de trabajar. Fijaros que esa manera de trabajar aquí es problemática porque yo tengo que poner un vértice donde ya conozca una tangente, por ejemplo en A o en B, y tengo que poner un vértice también donde quiera conocer un punto de tangencia, como por ejemplo en C. Entonces trabajar como haces aquí no es cómodo. ¿Qué es lo que puedo hacer también? Lo puedo trazar la tangente como series superpuestas. ¿Eso sabéis hacerlo o no? Sí, pero ahora mismo no me Bueno, pues acuerdo. venga, vamos a mirarlo en un segundito. Lo vamos a hacer como superpuestas y después lo vamos a hacer con polaridad y así lo vemos de las dos maneras. Y tenéis el concepto completamente claro. ¿Qué es lo que hacemos como series superpuestas? Yo lo que puedo decir es que en esta cónica de aquí, exactamente igual, yo puedo establecer una proyectividad entre una serie en la que yo aquí tengo D, E y F y aquí tengo D', E' y coloco por aquí un F', ¿vale? Yo imaginaros que tengo esta cónica y tengo esos puntos. Obviamente aquí esto lo tengo sobredefinido. Tengo demasiadas incógnitas en esta cónica. Pero si me olvido de eso y trabajo de manera normal, yo puedo decir, y de hecho voy a mover un poquito los puntos para que me quede un poquito más bonito, yo puedo decir
EF' y FE' se me tienen que cortar en un punto del eje proyectivo. Ese punto tendrá que pertenecer al eje proyectivo y le voy a llamar F, ¿vale? Hago lo mismo, pues ED' y DE', y es la ventaja de poder mover las cosas, que puedo moverlas para que se me vengan un poquito más cerca. Se me cortan aquí en un punto ED. Si lo que os estoy diciendo suena chino, me paráis inmediatamente, ¿eh? Sí. Y una pregunta, si quisieras sacar el centro proyectivo, no, Vamos a ver, para poder sacar un centro proyectivo, yo tengo que estar trabajando con rectas. Para poder sacar, si estoy trabajando por puntos, lo que voy a tener es un eje proyectivo. Si yo, para poder tener un centro, en vez de estar trabajando con una cónica dada por n puntos, tendría que estar trabajando con una cónica dada por n tangentes. ¿Vale? ¿cómo lo conoces? Te pones dos vértices y... Sí, pero ese es un problema distinto. Ese es el problema cuando lo haces por haces. Aquí lo que estamos haciendo es hacerlo como series superpuestas. O sea, tú cuando tienes 5 puntos en una cónica tienes dos maneras de visualizarlo. O bien como dices tú, y es, este es uno de mis vértices, hago un haz. Este es otro de mis vértices, hago un haz. Y estoy viendo la cónica como lugar geométrico de puntos donde se cortan rayos homólogos. Primera idea. O bien yo puedo decir, bueno, pues voy a coger la cónica como una base para unas series superpuestas. O sea, yo lo que digo es que en esta cónica lo que tengo es una cónica igual a cónica prima, ¿vale? Lo que yo digo es tengo dos cónicas montadas una encima de otras. Sobre la cónica tengo D, E y F y sobre la cónica prima tengo D', E' y F', ¿vale? Entonces, sobre esas dos series superpuestas, que normalmente estamos acostumbrados a tenerlas sobre dos rectas o a tenerlas sobre lo que sea, lo que hacemos es decimos, bueno, pues yo aquí puedo trabajar y me puedo determinar en esa cónica exactamente igual que siempre el eje proyectivo de esas dos series. Y ahora lo que estoy trabajando es con el conjunto de puntos que yo tengo ahí, ¿vale? Entonces, si tú haces esto, y lo que pasa es que esta metodología para una cónica normal queda bastante liosa, pero bueno, vamos a terminar de aquí. Yo he hecho ED, EF y me queda FD, ¿vale? Que es la última que me falta. Y yo digo, pues FD' y F'D. Madre mía. ¿Alguien está con una moto o pasando la aspiradora o algo así? Pero está armando una escandalera que no veas. Vale. Ese es el punto de F, ¿vale? Estoy haciendo una figurita de análisis rápido, venga, aunque sea una figurita de análisis rápido, lo que estamos diciendo es que esto por un lado, esto por otro lado y esto por un tercer lado. Y fijaros que podemos trabajar con esas dos cónicas colocadas una encima de la otra exactamente igual de lo que yo lo haría con si las series estuvieran sobre dos rectas distintas. ¿Visto? Sí, pero yo ahora Vale. como... ¿Qué? Claro, pero... Vale, lo que yo estoy diciendo ahora es, imaginaros que yo ahora cojo este punto F' y lo coloco encima de D. Ah, que vale. Si yo hago esto y coloco el punto F' encima de D, yo puedo seguir trabajando de manera normal. Lo que pasa es que ahora esta recta, que es la que contiene a D y a F', se convierte en la tangente a la cónica por ese punto. ¿Vale? Vale. Y esta es la razón por la cual nosotros podemos resolver estos problemas por superpuestas, como cónicas superpuestas. Si yo tengo una cónica por 5 puntos y solo me interesa la tangente en uno de ellos, yo lo que digo es, bueno, pues en el punto en el que me interesa, coloco dos puntos de las familias diferentes. Digo, coloco aquí E, coloco aquí F, coloco aquí prima, coloco aquí D' y aquí coloco D y F'. Si yo calculo este eje proyectivo, que fijáis que es bastante sencillote de determinar, la recta de F' me da directamente la tangente a la cónica. ¿Visto? Sí, Esa es la idea fundamental de resolver por superpuestas. Ahora, esto de resolver por superpuestas, cuanto más datos híbridos tenga, más me facilita la existencia. En este caso de aquí, yo lo que voy a decir, yo tengo A, B y C. Pues voy a decir A' está colocado en B. ¿Y eso lo B', has puesto por algo en especial o...? ¿qué? Es decir, ¿has puesto a prima en B y no en C por algo o da igual? La idea es, yo lo que hago es, cuando tú tienes este problema de aquí, que os estoy haciendo aquí, ¿vale?
tienes 12 construcciones gráficas diferentes, tienes 12 maneras de colocar las letras que me dan cada una construcción diferente en el que el eje proyectivo me puede quedar muy cómodo o me puede quedar muy complicado, ¿vale? En esta construcción de aquí con 3 datos híbridos, da igual cómo coloques las letras, que te da la misma construcción. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este problema? Tú piensas que al final vas a tener letras o sea, vas a tener, es como si tuvieras 3 cajas y tuvieras 3 bolas de un color, ABC, y 3 bolas de otro color, A', B', C'. En cada caja, esta es una caja, esta es otra caja y esta es otra caja, tienes que asegurarte que pongas 2 bolas que no compartan letra y no compartan color. Vale. Es el único criterio. Mientras lo hagas así, te da igual. Entonces hemos puesto aquí A, hemos puesto aquí B, pues lo que me queda es decir que C' es igual a A, ¿vale? Yo tengo ahí esos 3 puntos colocados como series superpuestas, ¿vale? Entonces, ahora lo que hago es sigo operando exactamente igual que lo haría para determinar un eje proyectivo normalote. Y digo, venga, pues voy a trabajar AC' y A'C me determinan un punto AC, ¿vale? Lo voy a poner sin demasiadas cosas y digo, vale, pues esto lo voy a hacer en rosa, ¿vale? Venga, A'C, ¿qué recta es? Pues esta es la recta A'C, ¿no? Sin problemas eso, que esa es la recta que va entre A' y C. Sí. Pues venga, esta recta de aquí es A'C. ¿Cuál es la recta AC'? La tangente. Directamente la tangente por A. Como C' está colocada encima de A, la recta que une ambas es directamente la recta T sub A, ¿vale? Vale. Entonces lo que decimos es que AC' es igual a T sub A, ¿vale? Y esa es la recta AC' que colocamos en rosa, ¿vale? Y eso nos determina inmediatamente este punto de aquí, que es AC, ¿vale? Venga, ahora vamos a hacer lo mismo con B y con A. ¿Dónde tengo la recta B'A? Pues esta será OAB', ¿vale? La voy a bajar un poquito aquí para que me quede un poquito más dentro del dibujo. Bueno, la verdad es que en este no me quedaba muy dentro. Este está pensado para que lo hagan. Pues esto es un poquito cabrón, pero bueno, en fin. No sé yo por qué son tan malvados. Vale, este es AB', que la voy a colocar en verde fosforito. ¿Cuál es la recta BA'? La tangente. La tangente por B. Vamos a utilizar nomenclatura. BA' es igual a la tangente por B. ¿Vale? Y entonces, No hay papel. claro, esto es... No sé muy bien por qué lo hemos hecho así. Vamos a ver, ¿sabéis cómo determinar una intersección con un punto fuera del papel o no? No me acuerdo. Voy a sacar un momentito la cámara, ¿vale? Darme un segundo que tengo que montar el chiringo aquí para poder sacaros la cámara. Vale. Que si vierais lo que tengo que montar aquí para montarme el trípode este, lo flipabais en colores. A ver. Vale. Y dejarme que ponga la cámara. Vale. Ahí no te he oído nada en absoluto, no sé qué has dicho. Que estamos hallando la tangente en C con las superpuestas, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos haciéndolo con superpuestas. El problema que tenemos es que nos hemos dado cuenta de que no... A ver, así, más o menos. Y ahora os comparto la cámara. ¿Vale? Venga, ¿cómo determinamos nosotros? Estamos aquí tan felices y me doy cuenta que quiero determinar, tengo esta recta de acá y esta recta de acá y quiero determinar cuál es la unión de este punto P con ese punto que está en el exterior de esa línea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos aquí un segmento cualquiera, ¿vale? Este le llamamos A. Y ahora cogemos aquí otro punto
otra recta que sea paralela. Por cualquier punto. Me da exactamente igual. ¿Vale? Ahora cogemos aquí una recta, también la que a mí me dé la gana. Y cogemos una recta paralela por aquí. ¿Vale? Ujú. Ahora lo que hacemos es terminamos de cerrar este triángulo con esta recta de aquí. Y desde este punto de aquí, si nosotros hacemos la paralela, lo que estamos obteniendo aquí es un P homotético con el anterior. Fijaros que lo que yo he hecho ha sido hacer dos triángulos que son homotéticos el uno con el otro. ¿Correcto? Sí. Sí. Pues si nosotros ahora cogemos este P y este P homotético, la recta que los une pasará por la intersección de esta recta de aquí y de esta recta de aquí. ¿Vale? Vale. Es una construcción, quiero decir, es un poco malvado que me pongan un punto que esté en el exterior. Esto está para que lo penséis por polaridad y no lo penséis de otra forma. Pero bueno, fijaros que con esta idea de esta construcción, como yo tengo, en este caso mi punto P sería el punto que ya he determinado, voy a dejar de compartir esto y volver a compartir lo anterior. Lo que pasa es que no lo quiero hacer con GeoGebra porque ahí sí que es una pesadez que no os imagináis. Vale, yo vuelvo a compartir este de aquí. Fijaros que el primer punto que tengo aquí es este AB y el segundo punto que quiero hacer es la determinación de BA'. Entonces yo puedo hacer una construcción equivalente a la que os he enseñado y sacarme dónde está esa intersección. Yo lo voy a hacer directamente moviéndome el enunciado porque, pues eso, para algo tengo GeoGebra y tengo esa ventaja. ¿Vale? Vale. Y yo sé que esta es el punto AB. De hecho, luego lo vamos a hacer por polaridad, que vais a ver que es la misma idea, pero me queda más sencillote. Entonces, AC y AB me determinan este eje proyectivo. ¿Vale? Y esto lo coloco aquí en naranja y con línea de ejes. Y ahora ya vuelvo a colocar este punto donde estaba aquí a tomar viento. ¿Visto? Listo. Venga, entonces, ahora que tenemos, nos falta, ya habíamos hecho A y B, la habíamos hecho en verde, lo voy a pintar aquí en un momentito. Hemos dicho AB' y BA', me dan el punto AB y esto es lo que hemos determinado en verde claro, o no, en verde claro, si me haces caso, por favor, gracias. ¿Vale? Y ahora me falta terminar la última, que la voy a hacer en cian, que es decir, que B y C, ¿no? BC' y CB' en CB y esto lo voy a hacer, como hemos dicho, en cian, ¿vale? Entonces, fijaros que B'C o CB', como preferáis, es justo la tangente que yo estoy buscando. Y lo único que tengo es que BC' es esta recta. Entonces, esta es BC'. Esta intersección de aquí con esta de aquí es BC, CB. No sé por qué lo he llamado CB en vez de BC. Esta nomenclatura que tengo yo, el orden es un poco aleatorio, ¿no? Pero bueno. Y esta recta de aquí es CP'. Y es exactamente la tangente que me están pidiendo. ¿Vale? ¿Y cómo has hecho? Ah, vale, ya a partir del eje, vale. Una vez que ya tienes el eje, que Claro, insisto, claro, claro. el eje tengo el problema de que uno de los puntos del eje lo tengo ahí arriba, pero eso, tengo este punto de aquí en rosa, este punto de aquí en verde claro, que a vosotras se os sale de la página, Mm. y este otro punto de aquí en cian, que me da esa solución. ¿Vale? Vale. Vale. Venga, tenemos a Daniel también que se ha metido aquí en el este. Buenas. Fijaros Buenas tardes. que esto me ha permitido determinar esta tangente que tengo yo aquí. Esta tangente que yo tengo aquí la voy a pintar simplemente un segmento. Eso es la tangente por, ¿cómo se llamaba ese punto originalmente? Por C, ¿no? Sí.
¿vale? Vale. Entonces, esta es la primera manera de hacer el asunto. Y voy a pintar esta tangente aquí en rojo y la voy a dejar bien en grande. Entonces, esta es una manera de hacerlo. ¿Entendido esa idea? Sí. Sí. Venga. Ahora, ¿cómo podríamos haber hecho también esta tangente? Pues lo que voy a hacer es, voy a guardar este ejercicio, lo vamos a poner en tutorías y esta es, la vamos a llamar clase ejercicios examen. Y esto es, hemos dicho que era el PI1, ¿no? El PI2. PI1 de 17-18. Es el PI1 del 17-18 GP2, ¿no? Sí. Salvo por la admiración, he acertado. Y hemos dicho que esta es método 1. Guardamos. Primera manera de hacer las cosas. Tengo mi figureta de análisis, tengo claro cómo funcionan las series superpuestas y empleo unas series superpuestas para sacarme este problema. ¿Vale? No sé si borrar o ocultar. Voy a ocultar. Voy a dejarlo detrás para que veamos luego que es exactamente lo mismo. Entonces, voy a quedarme únicamente con A, B y C. Voy a quitarme esta cónica, que tampoco la quiero, y voy a quitarme todos estos millones de rectas, y voy a quedarme simplemente con la tangente por A y la tangente por B. Y yo ya tengo la ventaja de que conozco que esa va a tener que ser mi solución. ¿Vale? Entonces, por superpuestas ya la hemos hecho. Ahora el siguiente paso es, e insisto, el problema que me han dado a mí está incluso más para arriba. Me han dado el punto C muy pegado a la tangente por A, de tal manera que este trazado realmente se me va muy, muy lejos. ¿Vale? Entonces, yo ahora lo quiero hacer y lo que voy a hacer es voy a pensar desde el punto de vista de la polaridad. Primera cuestión, me doy cuenta que este puede ser uno de los diámetros que me han pedido. Le voy a llamar el diámetro A, por ejemplo. ¿Vale? Me doy cuenta que el punto medio de ese triángulo, de ese segmento, va a tener que ser el centro O de la cónica y me doy cuenta que el diámetro conjugado A' ha de ser paralelo a las tangentes TA y TB. ¿Todo eso lo tenemos claro o no? ¿Por qué tiene que Sí. ser paralelo a las tangentes T y TD? Porque el polo de la entropía está en el infinito. Claro, si tú te fijas cuál es el polo de esta recta A, pues tiene que ser donde se corte esta tangente y donde se corte esta tangente, que tiene que estar en el infinito para allá. ¿Vale? Vale, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en, de hecho, esta recta A, en vez de ponerla... Espera un segundo. La voy a poner como recta en vez de como circunferencia, en vez de como segmento, porque la necesito entera. Entonces decíamos que esta es A, que tenemos este punto medio, que denominamos O, y tengo esta recta paralela. Esta recta paralela. Ahora sí, que llamamos A'. ¿Vale? Entonces, la idea es, ahora nosotros necesitamos determinar la tangente por C. ¿Vale? Si yo soy capaz de determinar un conjunto de polo polar de tal manera que la polar pase por C, el polo tendrá que contener a la tangente de C. ¿Eso lo tenemos claro o hago figurita de análisis en un lateral? ¿Puedes repetirlo, por favor? O sea, Mira, sin análisis, solo repetirlo. vale. Lo que yo estoy diciendo, de hecho no, te vas a fastidiar y te voy a hacer la figura de análisis de todas maneras. Lo que yo estoy diciendo es, si yo tengo ya en esta tangente, en esta cónica, tengo dos puntos, este de aquí y este de acá, y voy a hacer las dos tangentes. Tengo esta de aquí y esta de acá. Este es el problema que nosotros estamos teniendo, en el que yo aquí tengo un punto en esta cónica por aquí en algún lado. ¿Vale? Este es el problema que yo estoy teniendo. La idea que tengo yo en este problema es, yo conozco en este problema directamente que dado esta intersección de aquí, este punto P, ¿vale? ¿Por dónde pasa la polar del punto P? Por J y por I.
por I por J, correcto. Tengo esta polar de este punto, de tal manera que yo tengo, mira, se ha llamado P directamente. La idea que yo tengo que hacer es decir, bueno, pues si yo ahora en esta cónica de aquí, yo cojo esta recta de aquí, Q, si yo determino el polo, Tiene que pasar por P. la recta que pasa por P y que pasa por el punto K que yo conozco, ¿vale? Si yo determino el polo de esta recta Q, la tangente a la cónica por K tendrá que pasar por ese polo. Vale. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Diciendo, bueno, pues este punto es Q', yo sé que QQ', este hemos dicho que es Q', QQ' y J tiene que valer -1. Porque en esta recta, el polo de Q, Q' y J tienen que estar separados armónicamente. ¿Entendido eso? Sí. Sí. Vale, pues lo único que hago es, me hago un cuadrivértice completo cualquiera, pues cojo este segmento, cojo esta recta de acá, por este punto de aquí, doy gracias por poder mover esto porque claramente se me ha ido un poquito de las manos, cojo este otro punto de acá, cojo esta otra recta de acá y yo tengo aquí este punto que, mira qué bien, qué casualidad, que se llama directamente Q sin necesidad de que yo lo renombre. ¿Vale? Sí. Yo tengo ahí ese punto Q. Y ese punto Q me determina, mira qué bien, esa tangente por K. ¿Vale? Sí. Vale, pues lo que ha pasado aquí es que me han dado estos puntos I y J que me han dado aquí originalmente, Ujú. me los han dado paralelos. ¿Vale? Ajá. Pero por lo demás funciona igual. Yo puedo hacer exactamente el mismo trazado y sacarme los mismos problemas. ¿Vale? Entonces, Vale. una vez que yo tengo mi figura de análisis en la que veo qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, lo aplico aquí. Primera cuestión. ¿Por dónde tiene que estar la tangente Q? Pues tiene que pasar por el polo de esta recta que hemos dicho que es un punto impropio. Así Sí. que la tangente Q tiene que quedarme paralela. Pues lo que digo es que No. esa es la recta Q. Este punto de aquí, ¿vale? Y ahora lo único que quiero hacer es determinar el punto que está separado armónicamente A, B, Q, Q'. ¿Alguna idea de cómo hacer este punto? ¿Alguna preferencia? ¿Qué quieres buscar? Q, ¿no? Claro, lo que estás buscando es Q. Pues sabes que A, Q', B, pues un cuadrivértice con esos, ¿no? Por ejemplo. Lo voy a hacer de otra manera y a ver si me decís qué es lo que estoy haciendo, ¿vale? Vale. He hecho circunferencia de por O que pasa por A y por B, perpendicular a AB por el punto Q', saco esa intersección y ahora estoy haciendo la tangente a la circunferencia por ese punto R. Y ese punto de ahí es Q. Contarme, ¿qué he hecho y por qué? Suerte. Ay, qué bueno. Venga, contarme, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué he hecho? Ni idea. Vale. Fijaros. Nada. Nada. Bueno, pero casi te tiras a la piscina. Lo que he hecho aquí es decir, bueno, fijaros que lo que yo tengo aquí, A y B, no son más que los puntos dobles de una involución o los puntos dobles de una inversión. Tú sabes que en una inversión los dos puntos dobles y cualquier pareja de homólogos también están separados armónicamente. Así que lo que he hecho ha sido la inversión que tiene como centro O y que tiene esta circunferencia fundamental. En esta inversión, efectivamente, A se convierte en el mismo y B se convierte en el mismo, y lo único que hago es cojo el punto Q y determino el inverso del punto Q con un teorema del cateto. Y me vale exactamente igual que hacer un cuadrivértice completo. O sea, la determinación de una cuaterna armónica la hacemos con un cuadrivértice completo al principio muchas veces porque no sabéis hacer otra cosa. En el momento en el que ya sé hacer más cosas, he mandado petición para unirme a su grupo, pero que no entiendo cómo funciona bien. Esperad un segundito porque tengo una alumna que me dice que ha querido unirse. Darme 30 segundos y la meto en
en el grupo y así no tenemos problemas. Members, add members. Ana. Punto. Ay, John Vicente. Nada, ya está metida en el grupo. Vale, lo que estaba diciendo yo. Visto que esa idea, que la idea de separación armónica también está relacionada directamente con la inversión. Y una vez que yo ya he visto métrica, pues fijaros que yo puedo utilizar conceptos de inversión para determinar ese punto separado armónicamente. No quiero que os leáis, simplemente quiero que veáis que tenéis 50 millones de maneras de hacer el mismo proceso. Y lo importante es que veáis esta figura de análisis y por qué puedo decir yo que tengo esa pareja QQ', que son polares, polo polar, el uno de la otra, y que por lo tanto me determinan esa tangente que yo tengo ahí. ¿Visto? Sí. Vale. Pues nada, una vez hemos hecho eso, que fijaros, voy a terminar de limpiar aquí un poquito el dibujo. Tengo este segmento de aquí y tengo este segmento de aquí para esta K1, H1 y este sería pues este segmento de tangencias. ¿Vale? Hemos determinado ese Q' y eso me da esta recta de aquí, que es directamente la tangente que me están pidiendo. ¿Vale? ¿Teníamos algún problema con el...? Me acabo de dar cuenta, me he dado cuenta editando mis vídeos que digo vale como 50 millones de veces. Ya tenemos la tangente y el punto de tangencia y lo tenemos ahí resuelto. Voy a guardar esto como el método 2. Hemos dicho que el centro de la cónica no nos ha dado problemas, pero que el problema ahora es que queremos ver cómo sacar las otras dos parejas de diámetros conjugados y cómo sacar los ejes de la cónica. ¿Correcto? ¿Eso sabemos hacerlo o lo hacemos? Yo sé sacar los ejes a partir de los diámetros conjugados, pero los diámetros conjugados no tengo muy claro aquí cómo hacerlo. Vale, se te está resistiendo. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a ocultar esta figura de análisis al completo y me voy a quedar únicamente con lo que hemos extraído que tiene relevancia, que es la tercera tangente y todo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a quitarnos toda esta gorrería de por aquí por en medio, fuera, 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 fuera. Esto es algo que evidentemente a vosotros os gustaría poder hacer en el examen y es quitarme todo lo que ya no necesito, pero bueno, pues lo siguiente mejor que podemos hacer es esto. Y esta recta es la G1, que es la otra que me importa, así que todo lo demás fuera. Y nos quitamos... Uy, me he quitado las tangentes. Eso no era intencionado. T sub A vuelve, T sub C vuelve, me vuelvo a quitar esta circunferencia y yo ya tengo mi problema. Voy a volver a poner el punto O, que me ha costado sacarlo. Tengo A', tengo C, C, T sub C, B, T sub B, A y T sub A. ¿Vale? Vale. Venga, ahora necesitamos sacar otra pareja de diámetros conjugados. Para poder sacar una pareja de diámetros conjugados, lo único que tenemos que decir es, bueno, pues vuelvo aquí a mi figura de análisis. ¿Cómo eran los diámetros conjugados? Si yo me fijaba en mi figura de análisis normal y corriente, yo sé que si yo tengo aquí un punto P, ¿vale? Y tengo el centro de esta cónica, ¿vale? Yo sé que esta recta, si yo he determinado esta recta, que es un diámetro, el diámetro conjugado es paralelo a la polar del punto P. ¿Vale? Si yo cojo esa polar de ahí, yo sé que como este punto P está en este diámetro, la polar de este punto tiene que pasar por el polo de esta recta que está en el infinito y por lo tanto sé que el diámetro conjugado este de aquí ha de ser paralelo a esta recta. ¿Correcto? Sí. Venga. ¿Puedo determinar yo aquí alguna otra pareja de polo polar que me pueda ser útil? En C, En C, la polar por C es la propia tangente por C. O sea que ahí no voy a ningún lado. Pero, ¿qué me decís de ese punto P? A. Por ejemplo, o el de arriba, me da lo mismo. Pero si tú coges el punto que contiene a dos de las tangentes que has calculado, coges este punto de aquí y le voy a poner en rosa también otra vez. Si yo cojo ese punto P, ¿por dónde pasa la polar de P? PC y PA, que es C ya. Por C y por A. Pues lo tengo aquí y digo que esta es... Uy, casi.
Y te llevas una paralela al centro y ya lo tienes, ¿no? Y ya lo tienes. ¿Vale? Entonces, tú tienes ahí la polar P que te da esa dirección y lo que dices es que entonces, si esta es la recta B, la paralela a P por el centro da B'. ¿Vale? Y fijaros que exactamente igual lo podría haber hecho. Y espérate un segundito, ¿esto está así aposta? No, efectivamente era. Sí, está así aposta. Fijaros que si cojo esto me tengo que parar a pensar por qué, porque ahora mismo no caigo por qué, pero es fascinante. Fijaros que si hubiera cogido este otro punto, la otra me hubiera dado esta de aquí. ¿Vale? Vale. Venga. Entonces, pues ya tenemos ahí, lo voy a poner un poquito más arriba para que no me queden directamente perpendiculares B y B', que si no, no tiene gracia. Yo ya he determinado B y B', tengo determinado A y A', y cómo sacar los ejes, sabéis que es con la circunferencia. Lo hacemos en un momentito, lo damos por hecho. Yo creo que eso ya, o sea, es con el método. Hazlo, porfa. Sí, si no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Lo que nosotros decimos es, si yo cojo una circunferencia auxiliar por aquí, ¿vale? La involución que yo tengo aquí de diámetros conjugados, esa involución que yo tengo, la puedo convertir en una involución de puntos en la circunferencia. De tal manera que la intersección esta me dará este punto A, la intersección esta me dará este punto B'. Si me equivoco nombrando, me lo decís, que luego resulta que en la tutoría que hice con vosotras, si no se grabó, por cierto, ¿esto sigue grabando? Sí, sigue grabando. La tutoría que hice con vosotras, si no se grabó, cuando la volví a grabar, resulta que una de estas me equivoqué nombrando los puntos y como no había nadie mirándome, pues nadie me lo dijo. A', y tenemos aquí este otro punto, que es el punto B. Daniel, tú no dices nada, estás ahí callado, callado. Vale, Está atendiendo. está atendiendo atentamente. Vale, Me ahora gusta ser tenemos... oyente. No quisiera molestar. No pasa nada, en absoluto. Vale, entonces ahora lo que nosotros sabemos es que tenemos aquí la involución definida en la circunferencia, en la que A le corresponde a', a B le corresponde B', y nos está faltando, si yo determino el centro de esa involución, pues tengo ese segmento de aquí A', ese segmento de aquí B', y este punto de aquí es el centro de la involución en la circunferencia, ¿vale? Y voy a moverlo esto un poquito así para que me quede más... En el centro y ya hacías todo. Efectivamente. Si yo ahora cojo el diámetro que contiene ahí, esto me da este punto de acá, E, y este punto de acá, E', y esto me determina directamente los ejes de esta cónica de aquí, en perpendicular, digo, en... A ver. ¿Vale? Sí. Perfecto. Pues eso sería todo. No tiene más misterio. ¿Vale? ¿Puedes repetir eso último? Porque esos son los ejes de la cónica. Vale. La idea es, yo para cualquier... Nosotros tenemos aquí, esta es la recta E'. Nosotros tenemos aquí una involución. ¿Vale? Para cualquier recta que yo coja aquí, si yo te cojo una recta, por ejemplo, te cojo esta recta U que pasa por el punto U, estoy hablando de esta recta de acá. Si yo quiero determinar cuál es el diámetro conjugado de esta dirección, yo sé que en la circunferencia yo tengo una involución. Esa involución es perspectiva, lo cual quiere decir que elementos homólogos U y U' tienen que estar alineados con este punto I, que es el centro perspectivo de esa involución. ¿Vale? Entonces, para cada punto U que yo tenga, tendré aquí un punto U' que me define aquí esta recta U', ¿vale? Donde esta recta U' te la voy a pintar así para que la veas. Bien.
Entonces, esto yo lo puedo hacer para cualquier punto de la circunferencia. Si yo cojo para cualquier punto de la circunferencia, cojo ese segmento de aquí, que contiene al centro de la involución, y yo digo, pues para cada U, yo tengo un punto U' que está en involución. Y eso me da esa pareja de diámetros conjugados U'. Si hago que coincida con A, pues efectivamente me da A'. Si hago que coincida con B', pues efectivamente me da B. Ahora yo estoy interesado de todos estos, cuáles son perpendiculares. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para tener una perpendicularidad? Tengo que tener una semicircunferencia. Tengo que tener de alguna manera un arco capaz de 90 grados. Y eso es lo que hago con ese segmento de ahí. Si yo este punto U me lo llevo de tal manera que ese segmento que se llama A'1 contenga al centro de la circunferencia, entonces el ángulo que forman estas dos rectas son 90 grados y sigue pasando que están relacionadas por la involución. Sigue pasando que los puntos U y U' están relacionados por una recta que pasa por el centro de la involución. Entonces eso es lo que hago. Llego, saco esta recta que pasa por este O auxiliar, el centro de la circunferencia auxiliar, cojo el diámetro que contiene al centro de la circunferencia auxiliar y ahí, y eso me da esos puntos E y E' que están diametralmente opuestos en la circunferencia auxiliar y me determinan estos dos ejes que efectivamente son ortogonales. ¿Visto? Sí, gracias. Vale. Venga, más preguntas. Chan, chan, chan. ¿Os habéis quedado callados todos? Vale, pues también queríamos saber cómo plantear el GP2 del primer parcial 17-17. Del primer parcial del... Uy, me oigo a mí mismo. El primer parcial del 16-17. Sí, Vale, un segundito. Es este de aquí y nos vamos al 16-17. El primer parcial, el GP2. ¿Has dicho? sí. A pesar de que está resuelto en GeoGebra, ¿no lo termináis de ver? Ah, eso no lo había visto. Es que simplemente lo había copiado al enunciado y no sabía por dónde cogerlo. Bueno, el GP2 es este, bueno, a ver cuántas veces tenemos este de aquí, ¿no? Sí, ese. Vale, de una cónica se conocen dos diámetros, R y S, y sus conjugados R' y S', con un punto de paso P que pertenece a la cónica. Tenemos que determinar las direcciones de los ejes de la cónica. Ese, fíjate que es el mismo problema que acabamos de resolver. Cogemos una circunferencia cualquiera que contenga el centro de la cónica. A partir de ahí sacamos el centro de la involución sobre esa circunferencia y con eso sacamos los ejes. Repitiendo aquí. Saco mi circunferencia auxiliar, tengo mis S, S', R, R', determino el centro de la involución que me da ese punto I y con eso saco los elementos homólogos a 90 grados. Con esta circunferencia auxiliar que te he puesto yo, pues te queda encima, pero si coges cualquier otra circunferencia auxiliar, te queda en cualquier otro lado, ¿vale? Y con eso sacas los ejes de la cónica. ¿Entendido ahí? Es el mismo problema que acabamos de resolver. Siguiente paso. Sacar la tangente a la cónica por el punto P. Pues también hemos visto que si el punto P pertenece a un diámetro, la tangente por el punto P es la paralela al diámetro conjugado. Pues la tangente por P es la paralela al diámetro R'. ¿Vale? Ahora ya no sé si os habéis perdido en la disformidad o qué ha pasado. Decidme algo, alguien. ¿Estáis ahí o estoy hablando solo? ¿Puedes repetir eso último? Vale. Fijaros que... Déjame que vuelva aquí a mi figura de análisis y que os comparta mi figura de análisis otra vez. Perdón, yo estaba hablando pero con el micro apagado. Me ha pasado lo mismo. Estabais todas dialogando con el infinito sin que nadie os oyera, ¿no? Vale. ¿Recordáis? O recordáis, no, o miramos. Nosotros lo que estamos viendo es, me estoy fijando aquí en esta figura de análisis, ¿vale? Me olvido del mare magnum este de líneas que tengo aquí. De hecho, voy a colapsar esto, a ver si logro colapsarlo que no moleste. Venga,
aquí más o menos no molesta demasiado. Venga, ya he petado y ya está. Yo tengo esta idea de aquí, de que si yo tengo el punto P sub 2 y tengo la polar de este punto, este diámetro conjugado es paralelo a esta polar. ¿Sí? Sí. Ujú. Lo que os están diciendo ahora es que vosotros conocéis este punto que pertenece a la cónica, ese punto T. ¿Qué dirección tendrá que tener la tangente a la cónica de ese punto? Pues es la misma idea. Si yo cojo este punto P y lo acerco hasta la cónica, pues la polar de ese punto P coincide exactamente con la cónica. ¿Y qué tiene que pasar? Que como este punto pertenece a esta recta, la polar de este punto tiene que pertenecer al punto en el infinito, tiene que ser paralelo. Entonces, directamente, si a mí me dan una pareja de diámetros conjugados y me dan este punto T, la tangente va a ser paralela a la dirección conjugada por el punto T. ¿Vale? Al final nosotros, este dibujito de la cónica, ¿os acordáis cuando os hice el otro día la circunferencia con las dos diámetros perpendiculares y la veía en perspectiva y veía que me salían las rectas paralelas? Esa figurita de análisis la tengo que tener siempre en la cabeza, ¿vale? Porque la mitad de estos problemas, cuando llegan y me piden alguna tangente o algo por así en un diámetro, haceros esa figura y fijaros a ver si es que ahí tenéis una información que deberíais estar empleando y que no estáis empleando, ¿vale? Entonces, dime. Si ahora mismo hubiera un punto R en ese prima, la tangente en ese punto sería una paralela que pase por ese punto y paralela A a ver, a ese. ver, a ver. Espera, la tangente En un en... punto que está en ese prima, por ejemplo. ¿Quién eres tú ahora mismo? ¿No? Espérate un segundito, dame un segundo. Imagínate que en vez de P tienes un punto R en ese prima. Hala, señálame por el ratón a qué te estás refiriendo. ¿Cómo puedo hacer eso? Sí. Ay, qué guay. Vale, es que no veo ese prima ahora mismo. Imagínate que esto es ese prima. Vale, es que ese es el problema, claro. Tú estás hablando y yo no sé de qué estás hablando. Venga, esa recta es R'. S' creo que es esta recta de aquí. Vale, pues si yo tengo un punto aquí, la Pero, tangente pero en ¿un punto que pertenezca a la cónica o un punto cualquiera? un punto que pertenezca a ese diámetro Vale, pertenece al diámetro, pero no es un punto de la cónica. de la cónica. Vale, pues si es un punto de la cónica no me vale cualquiera. Tendrá que ser el que sea, que no sé dónde está. Pero venga, si yo conociera ese punto, ¿cuál es la pregunta? O sea, su tangente sería una paralela en ese, ¿no? Que Sí, Vale, siempre. Pero insisto, solamente si es el punto en la cónica. Si es cualquier punto, lo único que sabes tú es que la polar de ese punto me va a quedar paralela al diámetro conjugado. vale, Si el perfecto. punto pertenece a la cónica, pues la tangente coincide con la polar en ese caso. Ujú. ¿Vale? Sí. Venga, te vuelvo a quitar el control y sigo yo. Esto se puede hacer. Ahora, si queréis, ahora que somos poquitos, sí que lo podemos hacer de una manera un poquito más normal. Y si queréis una pregunta o un ejercicio, os doy el control y me señaláis dónde estáis y es más cómodo. Vale. ¿Visto entonces cómo determinamos los ejes? Sí. Lo único que me están pidiendo es que determine la magnitud de uno de los semiejes de la cónica. Pues la cuestión es que lo único que necesito es decir, bueno, pues me olvido de este centro de Pero involución. una cosa, es Dime. que estoy súper perdida. Vale, pues vuelve para Vale, atrás y cuéntame. tengo el punto, ¿vale? Pero no sé exactamente cómo sacar los ejes. Vale, o sea, lo de la circunferencia es lo que te mosquea. No lo sé, es que no veo nada. A ver, la idea es, si tú coges una circunferencia auxiliar que contenga el centro de la cónica, Sí, ¿vale? Tú puedes coger, lo que quiero que veas es que los rayos conjugados están en involución. Voy a volver un momentito a una figura de análisis. ¿Esto qué o es? sea, poniendo el centro donde yo quiera. Haces una circunferencia que contenga el centro de la cónica, ¿vale? Vale, De esa manera tú lo que haces es esta serie de rayos SS', RR', lo donde me conviertes, corten a la circunferencia, ¿no? te quedan una serie de puntos SS', RR', ¿vale? Vale, Pues te digo, esa serie de puntos, si lo que tú tenías eran unos diámetros conjugados, esa serie de puntos están en involución. Y esa serie de puntos tienen entonces un centro de involución que te relaciona S con S', R con R' y E con E'. ¿Vale? vale. En esta parte es casi de las poquitas partes de la asignatura en las que te puedo decir que te lo puedes aprender de manera mecánica.
¿Vale? Vale. Si yo te doy dos parejas de diámetros conjugados, la metodología para sacarme de los ejes es siempre la misma. Circunferencia auxiliar que pase por el centro, serie de segundo orden RR', SS', te sacas el centro de la involución y te sacas el diámetro que pase por el centro de la involución. Ya Vale, está. vale. Ya lo he No visto. tiene más magias. Ok. ¿Vale? Gracias. Vale. Entonces, una vez tenemos eso, ya tenemos nuestros ejes de la cónica. Y ahora lo que me están pidiendo es la magnitud de uno de los ejes. ¿Sí? Me olvido de todo lo demás y ¿qué es lo que yo tengo? Que tengo que determinar cuál es la magnitud de, voy a coger, por ejemplo, creo que voy a coger este eje de aquí. ¿Qué es lo que digo? Determinación de M, aquí arriba. Lo que yo digo es, bueno, pues si yo cojo aquí este punto Q, la polar de Q es este punto de aquí, Q', y ahora utilizo, por ejemplo, el teorema del cateto para sacar el punto M de tal manera que centro Q por centro Q' sea igual a centro M al cuadrado. Una pregunta. Cuéntame. ¿Has cogido Q en la intersección del eje con la tangente por algo? Sí, vamos a ver. Repito, voy a volverme a un GeoGebra propio y os lo enseño. ¿Cómo determinamos nosotros la magnitud de eje? ¿Cómo se llama este? PI 17, 18, este de aquí. ¿Vale? Me vengo aquí. Imaginaros que yo tengo dos diámetros conjugados. Ni siquiera me molesto en que sean ejes. ¿Vale? Yo tengo aquí A y A'. Y yo tengo una recta que es una tangente y conozco un punto en la tangente. ¿Vale? Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos este punto P, esta tangente por P y tenemos los dos A y A', que ahora son ejes, pero podrían ser perfectamente, o sea, que ahora son diámetros conjugados, pero si los pongo en perpendicular son ejes de la cónica. ¿Correcto? Vale, ya me acuerdo. Sí, sí, es que acabo de ver los apuntes y ya entiendo lo que estás haciendo. Vale, lo único que ha pasado es, lo que yo digo es, si yo cojo W, la polar de W ha de pasar por P, porque P es un punto de tangencia, y ha de ser paralelo a A'. Si es perpendicular, pues lo mismo, ¿vale? Entonces Vale. lo único que hago es hacer esta paralela por aquí, me saco este punto de aquí, que es W', y ahora lo que necesito sacar es cuál es la potencia que desde el centro de inversión, digo, desde el centro de la cónica, que también es un centro de inversión, pues centro W por centro W' será ese centro M al cuadrado. Teorema del cateto, teorema de... bueno, si me apetece hacer teorema de la altura es un poco raro, bueno, tengo que ir para el otro lado, pero vamos, cualquier metodología para una determinación de potencia, sea utilización de una circunferencia que pase por W', lo que me dé la gana, me saco cuánto vale esa potencia de esa involución y me saco cuánto vale esa inversión. ¿Vale? Vale. Sí, ahora sí. Lo podrías haber hecho con cualquiera de los ejes con la misma tangente, ¿no? Claro, efectivamente. Una vez que tú tienes... Imagínate que lo haces con el de abajo. O sea, tú Sí, tienes que calcular pues, con el eje que te queda mejor, más cortito, el de abajo. claro. Pues Harías entonces lo que una tú cogerías es este punto, la tangente de este punto pasa por P y es perpendicular, y lo que tendrías que hacer es sacarte cuánto vale la potencia de inversión que convierte este punto en este punto, o la potencia de la involución. ¿Vale? Harías un arco capa. Ah, claro, pero necesitas P'. Espera, déjame un segundito que voy a ver si logro abrir con GeoGebra y lo hacemos en un momentito. Yo ya tengo los ejes, yo ya tengo la tangente por P y ahora lo que decimos es, si yo cojo esta intersección de aquí, ¿vale? A ese punto le voy a llamar W, por seguir la misma notación que teníamos antes. ¿Por qué me lo está enseñando en rosa? Pues a saber, vamos a ponerlo en un color que se vea un poquito más, en verde oscuro. Y esto ya no funciona, obvio. Han hecho un cambio en GeoGebra y ya no puedes hacer cambiar los colores dinámicamente y mi vida es mucho más complicada. Pero vamos a ver, ¿por qué me lo sigues poniendo en rosa? Si te he dicho que le cambies de color. Esto es absoluta sufrimiento innecesario. Una pregunta es, pasar por una paralela, si quieres calcular la magnitud del... Imagínate que tienes el eje primo. Venga, vamos a calcular la magnitud de este eje de aquí, ¿vale? De este diámetro en vez de un eje.
Si yo hago eso, lo que hago es cojo, dado este punto, tendré que pasarme una paralela a su diámetro conjugado, Vale, ya, ¿vale? ya. Y esto me daría este punto prima. Si ahora me saco la potencia de esa inversión, efectivamente me da cuál es la magnitud de ese diámetro en concreto, ¿vale? Vale, Para cada uno de los diámetros, pues al final lo que haces es punto polar, cuya dirección conozco porque conozco la dirección conjugada. Tengo dos puntos en la involución y el centro, me saco los puntos dobles y resuelvo el problema, ¿vale? perfecto. Venga, más. El único que me gustaría que hicieras es el 52, que dijiste que ibas a hacer y al final no lo hicimos. El 52 de proyectiva o de... Proyectiva, sí. Pues espera un segundito que vengo por aquí arriba. Y el 52 no lo tengo hecho, ¿no? A ver, apuntes, no. ¿Dónde está el problema? Aquí, cuaderno de problemas. Y buscamos el 52, que como hagamos scroll me voy a aburrir, así que voy a tirar para abajo. El 52 es un problema de examen, además. Sí. Un poco más antiguo, pero es un problema de examen. Vale, tenemos este problema de aquí. Determinar la cónica por la tangente T1, el punto de tangencia T1, el centro O y una pareja de diámetros conjugados A', ¿vale? Pues venga, voy a hacerme un GeoGebra y me lo copio. Archivo nuevo. Todo esto no lo borro. Y comparto el GeoGebra. Esto tiene la manía que cada vez que comparto una ventana me minimiza la ventana, con lo cual no puedo ver quién de vosotras está hablando, lo cual es bastante molesto. A ver, a mí me han dado una pareja de puntos, me han dado aquí una perpendicular que se han molestado en decirme que es perpendicular y luego aquí me han dado esto de aquí. Y por terminar de mirar el enunciado bien, vamos a ponerle los nombres. Este punto de aquí es T1. Este punto de aquí no tiene nombre, pero me da lo mismo. Esta recta de aquí es T1. Esta es la recta A. Esta es la recta A'. Y este es el centro de la cónica que llamamos O. Y este punto de aquí no lo tengo. ¿Vale? Venga. Entonces yo tengo aquí dos parejas de diámetros conjugados. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Si yo determino otra pareja de diámetros conjugados, puedo determinar los ejes de la cónica y la magnitud de uno de ellos. ¿Y cuál es vuestro problema aquí? Que tenéis la misma idea y os ha faltado la misma figura de análisis que os he dicho que tenéis que hacer. Yo vengo aquí, ¿vale? Y ahora me cojo y me voy a hacer, dado ese centro de la cónica, dado este centro de la cónica, me olvido de todo lo demás, esto no lo quiero, esto no lo quiero y esto no lo quiero. Yo lo que estoy diciendo es, si yo cojo aquí ahora un punto en la cónica, a ver, darme un segundito que me están escribiendo acabo de leer los mensajes. Una pregunta. Sí. Esto sería lo mismo que antes, sacar el otro par de diámetros conjugados y a partir de eso los ejes, ¿no? Sí. Un segundito, que me está preguntando una compañera que no ha leído los correos para decirle que la tutoría de métrica no se la ha pedido y que la de proyectiva, si quiere, puede venir ahora. Vale, tenemos que sacar efectivamente una pareja de diámetros conjugados. La pregunta es si conocemos una pareja de diámetros conjugados o no. La idea es, si yo tengo este diámetro, tengo esta tangente de aquí, y lo que me están diciendo a mí es que esta es la información que yo quiero que veáis. Y es, si yo conozco un punto de tangente y una tangente, yo conozco ya una pareja de diámetros conjugados, que es desde el punto de tangente al centro tengo un diámetro y la paralela a la tangente por el centro de la cónica tengo el diámetro conjugado. ¿Vale? Vale, es verdad. Entonces, como tenéis, una vez más, como estábamos viendo antes, como tenéis esta recta de aquí, va a ser B. Y la recta B' va a ser esta de aquí.
Y ya sería otra vez lo de la involución, ¿no? Vuelves a sacarte la circunferencia, te vuelves a sacar los elementos en la involución que son ortogonales Ujú. y te sacas los dos ejes y a partir de ahí, como tienes una tangente y un punto de tangencia, te sacas la magnitud de los ejes. Este Vale. ejercicio, de una manera o de otra, al final lo único que hacemos es buscarnos 5 o 6 maneras de cómo preguntar exactamente lo mismo. Pero fijaros que es el mismo ejercicio del anterior, simplemente dando los datos de una manera un poco distinta y ya está. ¿Cuál es el problema de este ejercicio? Que os tenéis que dar cuenta de ese dato extra, de esa pequeña idea, de esta figura de análisis que os digo. Si os habéis llegado todos los problemas que habéis tenido hasta ahora, vuestro problema está con esta figura de análisis, que no lo habéis hecho. El hecho de que si yo tengo una cónica, conozco una tangente y un punto de tangencia y conozco el centro, inmediatamente tengo una pareja de diámetros conjugados y más. De hecho, no solamente tengo una, sino que tengo varias, porque si yo conociera también este otro punto de aquí, pues fijaros que también conozco esta tangente, o sea, esta dirección y la dirección conjugada que tiene que pasar por este punto medio de aquí. ¿Vale? Entonces, una vez que yo tengo esto, Vale. tengo mogollón de diámetros conjugados sin necesidad de hacer mucho trabajo. O sea que Simplemente, si ¿verdad? Tuviéramos... Ah, vale, no, nada, no he hecho nada, sí. ¿vale? Fijaros que esto, y ahora, si visualizáis, intentar mirar que lo que estáis viendo en el fondo es una circunferencia en perspectiva. Y que lo que estáis viendo son siempre dos circunferencias perpendiculares. Pues eso a veces son dos rectas perpendiculares y que como las estáis viendo en perspectiva, pues no las acabáis de ver de perpendiculares. Pero eso es todo lo que hay detrás. Entonces, a partir de ahí, estirar un poquito del hilo y ya está. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Alguna preguntilla extra? No, yo eran las dudas que tenía, no sé si ellas... Vale. No, yo en principio tenía esas dudas también. Vale. Me tengo que mirar muy bien la teoría para hacer bien los problemas. Nos vemos entonces en la tutoría de métrica, que es dentro de una hora más o menos, ¿vale? Sí, Muchas muchas gracias. Nada. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ahora. Chao.